¿no es cierto?, a comenzar esta clase cuyo tema es, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Y acá, ¿verdad?, sobre este tema tenemos, ¿no es cierto?, que comenzar hablando acerca del contexto histórico, cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a analizar también las fases de este conflicto, ¿ya? No vamos a entrar en detalles tan específicos de esta guerra, pero sí me interesa que tengan claro como el panorama general de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que en qué consistió, cuáles fueron sus principales características y sus causas, ¿ya? Eso es lo fundamental de esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, la clase sobre dos ejes, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca del contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y en segundo lugar vamos a hacer, ¿no es cierto?, una síntesis de las principales etapas de la guerra, ¿no es cierto? Vamos a hacer una especie de línea de tiempo, ¿no es cierto?, una cronología con las dos fases más importantes de la guerra. Vamos, ¿no es cierto?, a esperar que ingresen todas las personas. Es un poquito hoy día. ¿Estamos listos para empezar? Quiero también que veamos, ¿no es cierto?, algún fragmento de un video que está subido en el portal de la página, ¿ya? Y que resume también con bastante claridad el contexto histórico previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Todo bien? Para empezar, ya. Veamos entonces. Estos son los objetivos de la clase de hoy, ¿no es cierto?, que es identificar las principales causas de la Segunda Guerra Mundial y comprender el desarrollo de los principales sucesos de este conflicto armado. Ya en realidad son objetivos bastante acotados, bien simples, y como les decía al comienzo, lo que importa acá es que tengan, ¿no es cierto?, una panorámica general del conflicto y, ¿no es cierto?, cuáles fueron sus causas principales, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba en conflicto con esta guerra? ¿Ya? Veamos entonces este contexto histórico. Acá se nos indica, ¿cierto?, como inicio, como introducción más que nada, que la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, ¿no es cierto?, se le considera el enfrentamiento bélico de mayor envergadura ocurrido en la historia universal, ¿ya? ¿Cuáles son las causas, ¿no es cierto?, para esta apreciación? Porque han existido muchas guerras a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hablamos con tanta, ¿cierto?, con, con tanta especificidad sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es la importancia que tuvo y por qué hablamos, ¿no es cierto?, de que es un conflicto tan tremendo, ¿ya? Una de las causas es que es un conflicto, ¿no es cierto?, que involucró a una gran cantidad de naciones y, como dice ahí, causó un altísimo número de víctimas fatales, ¿ya? Ese como elemento central de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otra cosa agregarían ustedes? ¿Por qué decimos que es un conflicto tan importante para la historia? Respóndanme en el chat. ¿Por qué es tan importante esta guerra? ¿Qué generó? ¿Cierto? Eso es lo que me interesa que tengamos claro como introducción a la clase. ¿Nada? ¿Por qué es tan importante este conflicto? ¿Qué es tan importante repasarlo, estudiarlo y comprenderlo? ¿Ya? ¿Nada? Bien. ¿Ninguna apreciación? ¿Por qué es importante esta guerra? ¿Estudiarla? ¿Nada? Veamos ¿cómo se llama? Quiero que veamos un fragmento del video que está subido en el portal, ¿ya? En el portal de su cuenta, ¿no es cierto? Y acá estoy recibiendo respuestas, ¿ya? Algunos dicen, ¿no es cierto?, que la Segunda Guerra Mundial fue
marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sí, ¿no es cierto? Fue una guerra que tiene un grado de consecuencias que llevan a marcar un antes y un después en la historia. Fue la guerra más sangrienta, ¿no es cierto? Como dice Mayra. Sí, es una de las guerras, es la guerra más sangrienta de la historia. Entonces, lo que importa saber con relación a este conflicto, ¿no es cierto?, son, como les decía, las causas y comprender su dimensión. Entonces, veamos un poquito el video, ¿no es cierto? Y de ahí hagamos algunos comentarios. A ver si no tenemos problemas con esto. ¿Se ve el video? La proyección ahí. Quiero que veamos la primera parte y de ahí hacemos la bajada de la información. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Se ve el video? Dicen no, Felipe. A ver. ¿No se ve el video? No se ve, chuta. A ver. Veamos si ahora lo podemos ver. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿Se ve el video o no? Ya. Ah, se ve pero no se escucha. Ya. Veamos. Tiene que ser un error de la... Acá, de esto. Veamos. Ahí sí. Ya. Totalitario. Ahora sí debería escucharse. La Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento más sangriento de nuestra historia occidental. Bacán. Para explicar este conflicto, debemos buscar sus causas en la Primera Guerra Mundial y en los años posteriores a la Gran Guerra. El Tratado de Versalles, la crisis de 1929 y las ideologías totalitarias generaron una tensión en las relaciones internacionales europeas. Respecto al Tratado de Versalles, los cambios políticos y territoriales provocaron el surgimiento de nuevos conflictos, además del nacimiento de ideologías que buscaban recuperar los territorios perdidos. En Alemania, el mensaje cada año era más violento, mostrando símbolos y consignas que expresaban el sentir de retomar el poder. Poco a poco, se fue transformando la manera de ser y de pensar. Estas ideologías extremistas, basadas en la superioridad racial y en el exterminio de aquellos que estaban en contra de ese pensamiento, provocaban cada día una militarización de la sociedad muy potente. Desde la otra vereda, Gran Bretaña y Francia tomaban las ideas del republicanismo como ideales a seguir, tomando como ejemplo la Revolución Francesa. El camino hacia la guerra se inicia con el Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética en 1939. Hitler, ni tonto ni perezoso, evitaba tener conflicto con una gran potencia mundial. En un inicio, los principales protagonistas Problemas con la señal, parece. Bueno, lo que alcanzamos de ver del video, la idea es que lo podamos comentar, ¿ya? Con relación a las causas, no es mucho más lo que se puede ver porque tenemos acá un pequeño problema en la conexión, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, lo que alcanzamos a apreciar del video, ¿no es cierto?, ¿quiénes serían los protagonistas de esta guerra? De acuerdo con lo que alcanzamos a ver.
¿Quiénes serían los países involucrados? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Alemania, dice Catalina, muy bien. ¿Qué estaba pasando en Alemania, ¿no es cierto?, antes de que empezara este conflicto? ¿Qué estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel político? ¿Cuál era la situación? ¿Qué nos decía el video, más o menos? Dentro de lo que alcanzamos a ver, ¿ya? ¿Qué otros países estaban involucrados? ¿Se menciona alguno más aparte de Alemania? ¿No? Reino Unido, dice Camila, muy bien. Se habla, ¿no es cierto?, de Rusia, de la Unión Soviética, y, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de mostrar este fragmento del video era que pudiéramos, ¿no es cierto?, entender más o menos el contexto, ¿ya? ¿Cuáles fueron las causas? ¿No es cierto? Vamos a explicarlas a continuación, de las causas de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, se nos mencionaban algunas en el video, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con Alemania, la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese país? En ese país, ¿no es cierto?, teníamos que se había logrado construir una república, ¿ya? Pero que esa república se empezó a debilitar con el ascenso, ¿no es cierto?, del nazismo. Y los nazis, ¿cierto?, el partido nazi, se fue alimentando de la molestia que había entre la ciudadanía con el Tratado de Versalles. ¿Quién me podría decir cuál es la... qué establecía ese tratado? De acuerdo con lo que estudiaron, ¿no es cierto?, ustedes, con lo que han visto en el portal. ¿Qué pasaba con ese tratado? ¿Por qué había una molestia en Alemania con ese tratado? Ese famoso Tratado de Versalles. ¿Qué pasaba ahí? Dice molestia alemana con el tratado, ¿ya? ¿Qué establecía ese tratado para los alemanes? Nada. ¿Por qué existía una molestia? ¿Ya? Porque en Alemania, ¿no es cierto?, ese tratado lo que hizo fue establecer muchas restricciones, ¿ya?, al desarrollo militar, ¿no es cierto?, de Alemania. Le quitó, ¿no es cierto?, eh, terreno, eh, le quitó recursos a Alemania en favor de Francia. Entonces, por eso tenemos que el Tratado de Versalles es una de las principales, ¿no es cierto?, fue una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero que tiene una consecuencia posterior acá en este conflicto, en este segundo conflicto de carácter mundial, ¿ya? Y los alemanes, en general, estaban bastante molestos con esto que estaba pasando con relación al Tratado de Versalles, ¿ya? Había un descontento con las cláusulas del tratado y las condiciones que se habían impuesto a los alemanes. Se les había obligado a pagar, ¿no es cierto?, también algunas reparaciones a Francia o a los países con los que se había enfrentado durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial se parece un poco a la primera en estas especies como de bandos que se forman, ¿no es cierto?, en estas alianzas enfrentadas entre sí. Como que se repite un poco ¿cómo se llama?, la situación, ¿sí? ¿Qué otro elemento sería una causa de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos las crisis de las democracias liberales, ¿ya? ¿Cuáles son democracias liberales? Son, ¿no es cierto?, Reino Unido, Francia, entre otros países, pero específicamente esas dos habían comenzado a entrar en crisis, ¿ya?, durante el periodo de entreguerras, o sea, entre el periodo de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo pasó en Alemania. Las democracias liberales comenzaron ¿cierto?, a estar en crisis, ¿ya? Eso fue una de las causas del ascenso del nazismo. Esta crisis en la que estaba Alemania cuando era una república fue uno, ¿cierto?, de los elementos que llevó, que desencadenó o favoreció, mejor dicho,
el ascenso del nazismo al poder, ¿ya? Una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial son las consecuencias socioeconómicas de la Gran Depresión. ¿Qué recuerdan de la Gran Depresión? ¿Qué era? ¿Qué pasó ahí? Cuando decimos Gran Depresión, ¿de qué estamos hablando? ¿Nada? ¿Ni un comentario? Gran Depresión, ¿cierto? ¿Qué es la Gran Depresión? Fue una crisis, ¿no es cierto? Una crisis económica, como dice Sabrina y Gonzalo, muy bien, es una gran depresión de la economía, ¿ya? ¿Qué hizo la Gran Depresión? ¿Cómo contribuyó, perdón, al desarrollo o que lleguemos a un segundo conflicto armado? Eso es lo que tenemos que entender como causa, ¿ya? Bárbara dice, es una crisis financiera, muy bien. Es una depresión de la economía. ¿Qué pasa cuando la economía se deprime? Piensen en la situación en la que estamos ahora, ¿ya? Está aumentando el desempleo. ¿Qué pasa cuando aumenta el desempleo en un país? Tiende, ¿no es cierto?, a aumentar el descontento social. Eso, ¿cierto?, pasó en Alemania, pasó también en Estados Unidos y varios otros países que fueron los más golpeados por la crisis, ¿ya? Entonces, ¿de qué también de qué elemento social se tomó el nazismo para, ¿cierto?, fortalecerse políticamente de este descontento social que había en Alemania, ¿ya? Por eso decimos que la Gran Depresión también tiene una consecuencia ¿no es cierto?, o tiene algo que ver con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue 10 años antes de esta crisis, a comienzos de los años 30, ¿sí? Así que por ese lado igual es importante tener claro cómo la Gran Depresión o cómo la economía en el fondo contribuyó a que, ¿no es cierto?, llegáramos a un segundo conflicto mundial, ¿ya? Otra causa, yo diría una de las más importantes, ¿no es cierto?, es lo que ocurre con Alemania, Italia, Japón y en menor medida, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, que es esta política expansionista, ¿ya? ¿Qué significa esto, política expansionista, cuando hablamos de este concepto? ¿Qué quiere decir que hayan tenido una política expansionista esos países, Alemania, Italia, Japón, ¿no es cierto?, la Unión Soviética? ¿Qué buscan los países que son expansionistas? Esa es como la pregunta que nosotros deberíamos responder, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, ¿cierto?, un país es expansionista, como dice ahí? ¿Nadie? ¿Bárbara? ¿Gonzalo? ¿Sabrina? ¿Qué significa ese concepto de expansionista? ¿No? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la filosofía política, o mejor dicho, con la idea de que estos países necesitan una especie de espacio vital para desarrollar sus proyectos. Que eso fue la filosofía, ¿no es cierto?, que inspiraba el nazismo en Alemania. La idea de que existe un espacio vital, ¿ya?, que es para todos los alemanes. Y eso repercutía en que Alemania tenía que expandir sus fronteras. Y esa mentalidad, ¿no es cierto?, expansionista, imperialista también, es lo que vemos en el caso de Italia, en el caso de Japón, ¿ya? En el caso de Italia, por ejemplo, ¿qué buscaba Mussolini y los fascistas? Buscaban reconstruir la gloria pasada, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. En el caso de Japón, el emperador, ¿no es cierto?, Hirohito, lo que también busca es, ¿no es cierto?, crear un imperio en Asia Oriental, ¿ya? Esas son, ¿no es cierto?, algunas de los elementos, ¿no es cierto?, de esta política expansionista. Sobre todo en el caso de Alemania, Italia, Japón. La Unión Soviética también tiene una política expansionista, pero no fue tan determinante en el surgimiento de la guerra como lo fue, ¿no es cierto?, la de Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Otro elemento, ¿no es cierto?, que destaca como causa de la guerra es el auge de los totalitarismos, ¿ya? Entonces tenemos varios elementos que se fueron conjugando. Esto es como armar
como armar como una receta de cocina, pero para crear algo súper nocivo, ¿no es cierto?, que es una guerra. Pero se fueron dando todos los elementos más o menos en este orden, ¿ya? El auge de los totalitarismos, ¿no es cierto? ¿Qué es, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de los totalitarismos? Eso, ¿no es cierto? Bueno, correspondería a una clase previa a esto, a esta unidad de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué tenemos que tener claro con relación a los totalitarismos? ¿Ya? Que son ideologías, ¿no es cierto? Son doctrinas que lo que buscan es, ¿no es cierto?, el control de las personas por parte del Estado. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, estados sumamente poderosos, tanto en Italia, en Alemania y en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Esos son regímenes totalitarios, donde hay una ideología que busca el poder total. Por eso hablamos de totalitarismos, ¿ya? Algunos aportes por acá, muy bien, ¿no es cierto?, como dice Mayra, se restringen las libertades individuales, no existe libertad de expresión, ¿no es cierto? Sabrina Carrillo dice partido autoritario, es decir, el Partido Nacional Socialista, el Partido Fascista, el Partido Comunista de la Unión Soviética, eran partidos, ¿no es cierto?, que en su esencia lo que ellos buscaban era el control del Estado, ¿no es cierto? Y son partidos únicos, es decir, no existe libertad para que existan más partidos políticos. Eso ya es una característica de un régimen totalitario. Si pensamos en el día de hoy, ¿qué régimen sería totalitario? ¿No es cierto? Si aplicamos esas categorías, ¿qué país? ¿Cuál sería un ejemplo de un país donde exista más o menos este modelo de gobierno totalitario? Piensen, ¿dónde hay solo un partido? ¿Dónde se restringen, ¿no es cierto?, las libertades? ¿Dónde hay un culto al líder? Otro elemento importante. Acá, ¿no es cierto?, señalan varios ejemplos. China, Corea del Norte, Venezuela, dicen algunos, Corea del Sur no. Corea del Sur es democracia. Alemania, bueno, Alemania hoy día no. Gonzalo dice Cuba. Hay ciertos elementos que permiten catalogar a un Estado como totalitario. Uno de esos, ¿cierto?, tiene que ver con que hay un partido, ¿cierto?, que es el que trata de controlar todo el aparato estatal, ¿ya? Y además de, ¿no es cierto?, controlar la vida de las personas. Se impone una sola ideología, una sola visión, ¿no es cierto?, de hacia dónde tiene que ir el Estado, ¿ya? Y los totalitarismos más, ¿no es cierto?, representativos, bueno, hoy día quedan algunos que son, ¿no es cierto?, del caso de Corea del Norte, que son como resabios de, ¿no es cierto?, la Guerra Fría o del pasado, más básicamente. Son muy pocos los estados que hoy día podríamos catalogar como totalitarios, así como tal cual como es la definición, ¿ya? Sin embargo, en Europa, en los años 30, ¿cierto?, en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, tenemos tres, ¿ya? Tenemos el caso Italia, Alemania y la Unión Soviética. Ahora, ¿qué conlleva este auge de los totalitarismos? Conlleva, ¿no es cierto?, un enfrentamiento de ideologías. Entonces, acá donde hay que empezar a como hilar más fino, y vemos, ¿no es cierto?, que hay un enfrentamiento, perdón, entre el fascismo italiano, entre el nazismo alemán, que se convierten en aliados, contra, ¿no es cierto?, el stalinismo o el comunismo soviético, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de que hay un enfrentamiento de ideologías, ¿sí?, en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ir viendo con el desarrollo de la clase que hay algunas cosas como importantes también en este punto, ¿ya? Pero ¿por qué decimos entonces que es ideológico? Porque hay un enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre dos totalitarismos, dos formas de régimen totalitario, que es, ¿verdad?, la Unión Soviética y los fascismos de Europa Central. ¿Hay alguna duda hasta acá? Recuerden, estamos viendo las causas del conflicto, ¿no? Ah, bueno, en el video, ¿no es cierto?, acá hay una caricatura aquí en la diapositiva que es ¿cierto?, el pacto de no agresión. Por ahí en el video, no sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero se habla también de que Hitler, ¿no es cierto?, la Alemania nazi, llega a una especie de acuerdo con la otra gran potencia que había en esta época, que es la Unión Soviética. Entonces,
ambos países, Alemania y la Unión Soviética, firman un pacto de no agresión, donde prometen, ¿no es cierto?, respetar sus fronteras, ¿ya? Pero ese pacto, como ¿no es cierto?, vemos en la caricatura, ¿qué pasa con ese pacto? ¿Quiénes son esos personajes que aparecen ahí? ¿Qué está pasando en la caricatura? ¿Qué gesto hace Hitler, ¿no es cierto?, en esa caricatura? ¿Qué es lo que podemos apreciar ahí? Lo apuñaló por la espalda, dice Sabrina. Muy bien. Vemos, ¿no es cierto? Mayra dice, Alemania traiciona este pacto y se rompe, ¿cierto? Por eso, en la época los caricaturistas ¿cierto?, realizaron este dibujo para ilustrar en el fondo la traición de parte de Alemania frente a este pacto, ¿ya? Vamos a ver por qué. Bueno, acá, ¿no es cierto?, yo les puse como sugerencia clasificar las causas, perdón. Siempre es bueno cuando estudiamos historia hacer estas diferencias, ¿no es cierto?, categorizar las causas de un fenómeno, las consecuencias, separarlas entre cuáles son las de orden político, las que son económicas, las que son sociales, ¿ya? Entonces, por ese lado, podríamos nosotros hacer una clasificación de estas. ¿Cuáles de estas serían de orden social? Por ejemplo, las consecuencias de la Gran Depresión, ¿sí? De tipo político, podríamos poner ahí, ¿no es cierto?, la agresiva política expansionista de Alemania y de Italia, ¿ya?, que sería algo político, el descontento social que había en muchos países, ¿sí? Entonces, esa categorización siempre es importante tenerla clara, ¿ya? Bárbara dice, ya, que, ¿no es cierto?, Hitler llega a un acuerdo con Japón porque Japón no quería tener una guerra. Sí. Sí. Vamos a ir viendo algunos otros elementos, ¿ya? Acá hay un mapa donde, ¿cierto?, figura Europa antes de la guerra, en 1939. Bueno, recuerden, la guerra comienza en septiembre de ese año, pero aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es un mapa donde claramente se aprecia eh, esta política expansionista de Alemania. Fíjense cómo fue expandiendo sus fronteras hacia el este, ¿sí? Acá, ¿no es cierto?, conquista unas zonas de Checoslovaquia que se llamaban los Sudetes. Y también fue, ¿no es cierto?, quitándole territorio a Polonia, ¿ya? Entonces vemos también que se estaba transformando el mapa de Europa. Estamos haciendo acá el análisis de este mapa. Ahora, ¿no es cierto?, podemos nosotros también relacionar estos símbolos que yo les puse acá. ¿Qué representan estos símbolos? ¿A qué aluden? Principalmente, ¿no es cierto?, corresponden a las ideologías totalitarias que eran, ¿no es cierto?, que estaban vigentes en Alemania, esta es la primera, en Italia y en la Unión Soviética, ¿ya? ¿Qué podemos decir al respecto de estas, ¿no es cierto? Ya hablamos algo de eso, y vemos que las tres tienen un discurso que tiende como a favorecer la guerra, ¿no es cierto? Un discurso belicista. Eso que veíamos en la imagen, ¿no es cierto?, como se veían esas tremendas concentraciones donde aparece Hitler, donde aparece, ¿no es cierto?, Mussolini, llenos de personas. Eso, ¿no es cierto?, ese interés por militarizar la sociedad, que eso es, en términos concretos, es uno de los desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? De movilizar a la población en términos de guerra, ¿sí? Acá, ¿no es cierto?, hay una pequeña cronología de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, desde 1939, son algunos de los hechos más importantes, ¿ya? Son muchos, pero estos son algunos de los más trascendentales, ¿no es cierto? Obviamente el hecho como que desencadena la guerra es la invasión alemana a Polonia, ¿no es cierto? En 1941 se produce la ruptura de este pacto que veíamos, ¿no es cierto?, el pacto de no agresión, cuando Alemania invade la Unión Soviética. Y también en 1941 se produce
¿no es cierto?, el ataque japonés a Pearl Harbor, que fue, ¿no es cierto?, una de las causas del ingreso de Estados Unidos a la guerra, ¿ya? Eso en 1941. Luego, en 1943, la Unión Soviética derrota a Alemania, y 1945 es la derrota definitiva de Alemania y Japón. Entonces, si miramos la línea de tiempo, yo diría como que hasta el año 42 más o menos, 1939, 1942, estas potencias, ¿no es cierto?, que es como Alemania, Italia y Japón, las potencias del eje, esas potencias iban como más o menos ganando la guerra. Sin embargo, cuando ingresa a Estados Unidos, cuando viene este cambio, ¿no es cierto?, estas potencias, este eje comienza lentamente a retroceder en sus conquistas, ¿ya? Y ahí es donde comienza, ¿no es cierto?, la fase final de la guerra. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Veamos alguna pregunta, ¿no es cierto?, alguna pregunta en la que podamos aplicar un poco esto que hemos aprendido ya sobre la Segunda Guerra Mundial. Veamos acá. Nos preguntan por una causa inmediata. Ojo con esto. ¿Cuáles podríamos decir que es una causa inmediata de la guerra? De acuerdo con lo que conversamos. Causa inmediata. Ojo con eso. Coméntenme en el chat su respuesta. ¿Podríamos decir que es una continuación de la Primera Guerra Mundial? El cruce de tropas alemanas por la frontera con de Polonia. El rearme de Gran Bretaña y Francia para enfrentar a Hitler, dice. La política e ideología agresiva de Hitler contra Europa. Una causa inmediata. Cuando decimos causa inmediata, es la causa que desencadena inmediatamente un hecho histórico. ¿Cuál podríamos decir ahí que es, de todas estas opciones, es una causa inmediata? Comenten en el chat, sin miedo. Y vamos revisando. Isidora, Felipe, por aquí dicen la B o la C, ¿no es cierto? Vamos a ir aclarando el tema, porque esto de clasificar ¿cómo se llama?, las causas es algo que les va a ser muy útil cuando ustedes estudian historia, ¿ya? Tienen que saber distinguir entre causas estructurales de las causas que son inmediatas, ¿ya? Las causas de largo plazo de las de corto plazo. Entonces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial es como bien fácil, o más bien, es bien práctico hacer este ejercicio. Si nosotros miramos, ¿no es cierto?, la definición de causa inmediata como el hecho que desencadena rápidamente otro, diríamos que la correcta es la letra B, ¿no es cierto?, el cruce de tropas alemanas por la frontera de Polonia. Porque este hecho puntual, ¿no es cierto?, ocurrió en septiembre del año 39, es el que va a desencadenar las declaraciones de guerra mutuas entre Inglaterra, Alemania, y se van involucrando todos los demás países con el tiempo, ¿ya? Por acá nosotros habían dicho la C, el rearme de Gran Bretaña y Francia para enfrentar a Hitler. La verdad es que la C es incorrecta porque no hubo tal rearme, y en realidad estos países, como Francia o Reino Unido, lo que hicieron básicamente fue aplicar una política de apaciguamiento, que se llama, que lo que buscaba era contener este afán expansionista de Hitler, ¿ya?, de los alemanes. Entonces, como dice ahí, la invasión a Polonia es el hecho que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí yo les puse un mapa donde se ve claramente cómo una vez que los alemanes invaden, lo que aparece en amarillo es Polonia. Entonces, una vez que los alemanes cruzan la frontera, inmediatamente la Unión Soviética, lo que aparece en rojo, comienza su expansión hacia el oeste, ¿ya? Y los alemanes, por su parte, se quedan con una gran parte de Polonia, es decir, se la reparten entre sí. Eso era uno de los aspectos de este pacto de no agresión. ¿Se fijan? Había una cláusula en la que si los alemanes, ¿cierto?, ocupaban Polonia, se la iban a repartir con la Unión Soviética. Por eso ellos firman el pacto también. Entonces, eso es lo que interesa acá
destacar con relación al contexto global de la Segunda Guerra Mundial. Si hay alguna duda con el tema, en el momento, si quieren les activo el micrófono. Ustedes díganme. Sabrina pregunta, ¿por qué marca el inicio? Porque una vez, ¿no es cierto?, que Alemania cruza su frontera con Polonia, se produce, ¿no es cierto?, inmediatamente los países que aparecen acá en verdecito, que serían Inglaterra y Francia, se incorporan al conflicto, ¿ya? Y le declaran la guerra a Alemania. No toleran en el fondo como... Ya le habían aguantado harto a los alemanes en su afán expansionista que veíamos. Pero esta ocupación de Polonia, agresiva, imprevista, es lo que desencadena que ellos se metan en la guerra, ¿ya? Entonces, por eso decimos que la invasión de Polonia por Alemania es la causa inmediata, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta, Sabrina, ¿sí? Ya, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, si no pasamos a la otra parte de la clase, que es, ¿cierto?, las fases de la guerra, el desarrollo de este conflicto. Veamos entonces, ¿cierto?, cuáles son las grandes fases de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay un mapa, ¿no es cierto? Y yo destaqué algunos de los principales hitos de este conflicto en su primera fase, que es la fase europea. Decimos que es una guerra mundial, ¿no es cierto? Sin embargo, su primera parte ocurre esencialmente en Europa, ¿ya? La estrategia de los nazis, de los alemanes, ¿cuál era? La guerra relámpago, también llamada Blitzkrieg, que lo que buscaba era una rápida derrota de los enemigos, ¿cierto? Entraban con los tanques y lo que buscaban era, en el fondo, someter rápidamente grandes extensiones de terreno, y por el aire, ¿cierto?, venía la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, que bombardeaba y, ¿cierto?, permitía la entrada rápidamente de tropas en el territorio conquistado, ¿sí? Durante esta etapa se consolida el eje, las potencias del eje. Recuerden, ¿no es cierto?, Alemania, Italia y Japón. Es decir, se conforma un eje Berlín, Roma y Tokio, ¿sí? Esas potencias del eje van a empezar con ya en plena guerra, ¿no es cierto?, comienzan a expandirse constantemente y van a buscar controlar cada vez más territorio. En el caso de Japón, por ejemplo, venía, ¿no es cierto?, ya ocupando grandes partes de China, pero una vez que se inicia la guerra, eso continúa con más fuerza. ¿Qué otro elemento de esta fase? El bombardeo de Inglaterra. Los alemanes, con esta fuerza aérea que les decía, bombardea Inglaterra como una forma de amedrentamiento, ¿ya? Esta fue la etapa más difícil para los aliados, ¿cierto?, los enemigos del eje, en cuanto a pérdidas humanas, porque iban ganando las potencias del eje, ¿ya? Y en 1941 ocurre la llamada Operación Barbarroja, que fue la invasión de la Unión Soviética por Alemania. Y con esa invasión sí que se pone término a este pacto que hablábamos al comienzo, ¿ya? Aquí se termina el pacto de no agresión y Hitler dice no, invadamos la Unión Soviética, que es este enorme país que ustedes pueden ver acá, con rojo. Entonces, los alemanes atraviesan Polonia y rápidamente comienzan su invasión del territorio de la Unión Soviética. Con eso, ¿no es cierto?, ¿qué vemos? Vemos cómo se enfrenta, ¿no es cierto?, el nazismo de los alemanes con el comunismo soviético, que es lo que permite decir que esta guerra tiene un elemento ideológico, ¿no es cierto?, de lo que veíamos al comienzo. Bueno, acá hay una pregunta que en realidad, claro, dice, ¿qué eventos de la fase europea se visualizan en el mapa? Ahí apreciamos, ¿no es cierto?, se observan las ofensivas alemanas, que ocupa también los Balcanes, esta zona de acá, Grecia, ya ocupa Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega. Y si no ocupaba países, contaba con el apoyo de muchos de estos países, como en el caso de Rumania, ya, en el caso de Finlandia, ¿sí? Entonces hay un momento de la guerra en la que los alemanes
son prácticamente amos y señores de Europa, ¿sí? Eso es lo que me interesa que les quede dentro, o sea, como parte de la clase, ¿ya? ¿Qué otro elemento? Bueno, eso con relación a la fase europea. Hay otra parte de la guerra, ¿no es cierto?, que es la fase mundial. Decimos mundial porque ya el conflicto no está solamente circunscrito en Europa, sino que se expande hacia otras regiones del mundo, como por ejemplo África del Norte. ¿Ya? ¿Qué pasaba en África del Norte? Los italianos, que eran aliados de, ¿no es cierto?, de Hitler, de los nazis, invaden Libia en el norte de África, y los aliados buscaron después, ¿no es cierto?, en esta fase mundial, ya después de 1941, 1942, buscaron derrotarlos en el norte de África, ¿sí? Y ahí se produce la famosa campaña del desierto, ¿ya? Esta campaña del desierto va, ¿cierto?, va a terminar con la derrota de los italianos y los alemanes, ¿sí? Entonces es importante igual tener claro que la guerra parte en Europa, pero después se comienza a expandir, ¿ya? Ya no abarca solamente el continente europeo, sino que está en distintas regiones. Incluso hubo alguna batalla que ocurrió en las costas de Chile. Eso, ¿no es cierto?, un dato que no todo el mundo sabe, pero eso es casi una curiosidad. Pero acá, ¿no es cierto?, en la altura del Océano Pacífico de Chile, hubo una guerra una batalla entre buques alemanes e ingleses, ¿sí? Entonces ya no es solo una guerra que se queda en Europa, sino que se expande. El ataque japonés contra Pearl Harbor, perdón, significó el ingreso de Estados Unidos a la guerra, ¿ya? Los japoneses atacan de la noche a la mañana unas bases que tenían los norteamericanos en el Océano Pacífico, en el Pacífico Sur, y que van a significar, ¿no es cierto?, una declaración de guerra prácticamente inmediata. Los Estados Unidos entonces se unen a la alianza de Inglaterra y Francia contra los nazis, ¿ya? ¿Qué otros hechos ocurren en esta fase mundial? ¿No es cierto? La batalla más grande de la guerra, que es la batalla de Stalingrado. Grande por la cantidad de muertos, por las consecuencias que tuvo, ¿ya? Fue una de las más terribles de este conflicto. Entonces tenemos ahí que luego de esta batalla, los alemanes comienzan a retroceder, ¿ya? Es como el punto de inflexión. Desde aquí en adelante viene un retroceso paulatino de las conquistas de las potencias del eje, ¿no es cierto?, en favor de los aliados, ¿sí? Así que también es ¿cómo se llama?, un acontecimiento importante de esta guerra. Se produce la invasión de Italia. Los aliados, ¿cierto?, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países más, incluyendo la Unión Soviética, se organizan para invadir Italia, ¿ya? Con la caída de Italia se produce el fin del régimen de Mussolini, ¿cierto? Se acaba el fascismo en Italia, es derrotado, y los alemanes pierden ¿cierto?, a uno de sus principales aliados, ¿ya? El desembarco en Normandía, otro hecho importante ¿no es cierto?, de la guerra, y que hace poquito se celebró, no sé, ¿cuántos años son? Son prácticamente más o menos 80 años desde que se produjo el famoso desembarco en Normandía, y que fue, ¿no es cierto?, como ¿no es cierto?, un hecho súper representativo de la guerra, ¿ya? Porque también desde que los ingleses, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, los norteamericanos desembarcan en Normandía, los alemanes retroceden de Francia, ya se comienzan a retirar de Países Bajos, Francia, todos esos países de Europa Occidental. El famoso día D, el día en que desembarcan en las costas de Normandía, el 6 de junio de 1944. Y en esta fase mundial también hay el desarrollo de una guerra sangrienta, ¿cierto?, una guerra naval esencialmente, entre Estados Unidos y Japón, en el Pacífico Sur. La idea era controlar islas, ¿ya?
los japoneses se habían expandido por gran parte del Pacífico Sur, y los norteamericanos les fueron arrebatando lentamente esos territorios a los japoneses, ¿ya? Eso con relación a la fase mundial. En realidad, claro, aquí se puede estudiar esto como cada batalla, cada hecho, como con harto detalle, pero lo que me interesa es que les quede claro como las fases, ¿ya? Las fases de la guerra. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? No, nos está quedando poquito tiempo, pero veamos igual ¿no es cierto?, lo que es la fase mundial, pero ya en la parte final de la guerra, ¿sí? Vemos que hacia el año 45, 44, los aliados ya veían que era inminente la derrota de las potencias del eje. O sea, sí o sí, iban a ser derrotados los alemanes, los italianos y los japoneses. Sin embargo, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, los aliados, comienzan a gestionar o a preparar en el fondo el escenario posterior a la derrota de las potencias del eje. Entonces ahí donde se producen, ¿no es cierto?, las famosas conferencias. Está la de Potsdam, la conferencia de Yalta, la de Teherán. Acá yo les señalé la de Yalta porque es la que tiene más consecuencias, ¿ya? Consecuencias a nivel político, en lo que va a ser el mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otros hechos forman ya, entran en la parte final de la guerra, ¿no es cierto? La liberación de gran parte de Europa occidental por los aliados, que era lo que les decía yo con relación a lo que vino después del día D, ¿sí? Y viene, ¿no es cierto?, también por el otro lado, por el este, por Europa Oriental, el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética que, ¿no es cierto?, comienza lentamente a quitarles terreno a los alemanes, ¿cierto?, por el lado oriental de Europa. En los Balcanes, todos esos territorios son ocupados por este ejército soviético, ¿ya? La derrota definitiva de Alemania ocurre en mayo, la rendición, ¿cierto?, en mayo del 45, y hay una segunda conferencia, ¿no es cierto?, que es en Potsdam, que también, ¿cierto?, en esa conferencia se decide igual la suerte de Alemania una vez derrotados los nazis, ¿ya? Con el fin del Tercer Reich, en esa conferencia se decidió la partición de Alemania, ¿ya?, en zonas de influencia controladas por los aliados. Otro dato, y que es el hecho que pone fin a los enfrentamientos bélicos de la guerra, que es, ¿no es cierto?, el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí?, posteriores que ocasionaron, ¿no es cierto?, la rendición de Japón. Japón fue el último país de las potencias del eje en rendirse. Entonces, cuando Estados Unidos decide lanzar las bombas atómicas, el 8 y 9 de agosto del 45, lo que buscaba era forzar la rendición de Japón, que parecía inflexible, que no quería detener la guerra, seguían, ¿no es cierto?, ocurriendo estos ataques kamikazes, y parecía no tener fin la guerra en el Pacífico, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto?, vemos acá algunas de las imágenes más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, que son, ¿no es cierto?, la ocupación de Berlín, y las otras dos, ¿a qué corresponden las otras dos imágenes? Si estudiaron este contenido antes, la imagen de acá, de la derecha, ¿a qué corresponde de estos hechos que hemos visto? Las bombas atómicas, ¿no es cierto? Sabrina nos aporta acá que el lanzamiento de bombas atómicas, fíjense el nivel, el impacto de estas armas que se crearon durante la guerra. Las consecuencias fueron horribles, ¿no es cierto? Cosas que ustedes busquen en YouTube o en cualquier lado, aparecen las imágenes de cómo quedaron devastadas esas ciudades, Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué ocurrió con las personas que vivían en esas ciudades después del lanzamiento de estas bombas? ¿Qué consecuencias tuvo este ataque? Además,
obviamente de la muerte de cientos de miles de personas, ¿ya? ¿Qué otra consecuencia tuvo esto? Stephanie dice contaminación nuclear, enfermedades, ¿no es cierto?, que producidas por la radiación. Ana también dice la radiación. Eso es lo terrible, ¿no es cierto?, de las armas atómicas. Es la capacidad de destrucción nunca antes vista en la historia. Este nivel de destrucción ocasionado una sola vez. Eso es lo terrible de las bombas atómicas, ¿ya? Y además que dejaron secuelas por generaciones en Japón, ¿ya? Sin embargo, si algo de positivo puede tener todo esto, ese lanzamiento de bombas finalmente contribuyó al fin de la guerra, ¿sí? Vamos, ¿no es cierto?, con la segunda pausa, y de ahí vamos a hacer una parte de preguntas, unos ejercicios, y cerramos la clase. ¿Alguna duda hasta acá? Este tema, ¿no es cierto?, de la guerra, siempre lo que pasa acá, ¿no es cierto?, es que hay que tener claro cómo relacionar, ¿no es cierto?, la geografía con sucesos históricos. Esa es una habilidad que ¿cierto?, se va desarrollando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá con el tema del desarrollo de la guerra? Las consecuencias las vamos a trabajar en la próxima clase, por si acaso. No nos vamos a adentrar en ese punto, porque igual eso es bastante extenso. Acá solamente nos interesa el desarrollo y las causas. Lo que ocurre como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda entonces? ¿Nada? Muy bien. Bárbara dice entonces que no. Acá, ¿no es cierto?, los invito a leer este párrafo. Esto, ¿no es cierto?, también es una pregunta que extraje del portal, ¿ya? Pero ustedes como alumnos de segundo medio, es importante igual que se familiaricen con las fuentes escritas, ¿sí? Esto, ¿por qué se los digo? Porque, por ejemplo, en la nueva prueba de admisión incluso aparecen preguntas, muchas preguntas así, donde tienen que leer un párrafo y extraer, ¿no es cierto?, alguna información. La clase termina en más o menos 5 minutos más, 5 o 6 minutos más. Acá dice, ¿no es cierto?, la estrategia que Hitler quería seguir y siguió durante la primera fase de la guerra no es muy distinta de la que había guiado su política exterior. Poner a sus adversarios ante el hecho consumado, esperar su reacción y comportarse en consecuencia. En sus planes, la guerra se configuraba como una sucesión de campañas instantáneas y victoriosas, una secuencia de guerra relámpago. ¿Cómo se llamaba la guerra relámpago? Le habíamos puesto un nombre, ¿no es cierto?, en alemán. Alternada con gestos y ofertas de paz. La caída de Francia convenció a Mussolini de tomar la iniciativa y entrar a la guerra que él consideraba, ¿no es cierto?, ganada por los alemanes. Recordemos que la primera fase, Alemania e Italia van de triunfadores por la vida, ¿sí? Tras la derrota de Francia, el siguiente objetivo de Hitler era la Unión Soviética. Y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, Hitler empieza a pensar en este plan de romper el pacto de no agresión e invadir la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. El dictador estaba convencido de que esta campaña podía terminarse en pocos meses, ya que como en Francia no tenían la capacidad suficiente para oponerse a un Führer. Führer, ¿no es cierto?, es el nombre, el apelativo con el que se llamaba Hitler, y lo que nos dice el texto era como que Hitler, ¿no es cierto?, que los alemanes tenían mucha confianza en su estrategia bélica, ¿no es cierto?, en esta Blitzkrieg, en esta guerra relámpago, en sus hombres, en sus armas, en esta estrategia que ellos armaron, ¿verdad? Sí, Felipe, se llama Blitzkrieg. Busca, ¿cierto?, la definición y que corresponde a esta estrategia de guerra relámpago. Entonces, fíjense lo que dice el texto, como los alemanes vieron que Francia cayó tan rápidamente,
pensaron que iba a pasar lo mismo en la Unión Soviética, pero en la Unión Soviética se combinaron otros elementos que lo llevaron a la derrota. ¿Ya? Uno de ellos fue el tema del clima, la resistencia que pusieron los soviéticos, la estrategia que usaron. ¿Ya? La pregunta, ¿cierto?, es una conclusión que podemos sacar de este extracto. Dice, Hitler se sentía bastante confiado respecto a su poderío. ¿Ya? La campaña impulsada por Hitler terminó en pocos meses. Mussolini apoyó a Hitler al darse cuenta de que no ganaría la guerra. Francia será el territorio más difícil de ocupar por los nazis. ¿Cuál es la correcta aquí? Está fácil, ¿no? Sabrina muy bien dice, es la letra A, Felipe la A. Bastante obvio, ¿no es cierto? No son muy difíciles las opciones. Aquí vemos lo que les decía, a través de imágenes. Decíamos que los alemanes estaban muy confiados en su ejército. Ellos reconstruyeron en los años 30, armaron un tremendo ejército, ya una fuerza aérea nunca antes vista en Europa, y por lo tanto estaban muy confiados en su triunfo absoluto en la guerra. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos, la derrota de la Unión Soviética, fue, ¿no es cierto?, lo que cambió las cosas. ¿Ya? Si no, viviríamos en un mundo muy distinto quizá. Así de importante es la Segunda Guerra Mundial, chiquillos. Incluso hay historiadores que han hecho, ¿cómo se llama?, que han hecho unas historias paralelas, como qué hubiera pasado si ganara Hitler, si hubieran ganado las potencias del eje. Súper interesante eso, si quieren averiguar más. Última pregunta. Esto es netamente, ¿cierto?, reconocer un enfrentamiento que corresponda a la fase europea de la guerra. ¿Ya? ¿Qué podemos decir acá? Respóndanme en el chat. Fase europea. ¿El pacto de no agresión podría ser o no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál de estos sucesos corresponde a la fase europea de la guerra? ¿Ya? Mayra, la formación del eje Berlín-Roma-Tokio, el bombardeo de Inglaterra por parte de Alemania. ¿Qué más? Stephanie se la C. Acá tenemos una pequeña confusión que es importante que la aclaremos. ¿Ya? Hay varios que están diciendo la C. Sin embargo, la correcta acá es la D. ¿Qué pasa? El eje Berlín-Roma-Tokio ya estaba formado antes, ¿no es cierto?, de que empezara la guerra. Sin embargo, ¿no es cierto?, acá lo que aparecía en la presentación es, ¿no es cierto?, se señalaba que estas potencias del eje se comienzan a expandir, ¿ya? Se forma el eje previo a la guerra, pero durante la fase europea comienzan las tres, ¿no es cierto?, potencias a expandirse territorialmente. Por lo tanto, hablar de formación en la fase europea es un poco errado. Y además que aquí dice enfrentamientos. Fíjense en la pregunta, ¿ya? Enfrentamientos, o sea, batallas. De todas estas, solo la D corresponde propiamente tal a una batalla. ¿Se fijan? Lo del Imperio Austrohúngaro, ¿por qué lo descartaríamos? La A. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué guerra relacionamos ese imperio? ¿Con la segunda? ¿O no? ¿O con la primera? El Imperio Austrohúngaro, ¿cierto?, es una de las potencias, uno de los imperios derrotados en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, Isidora. Perfecto. Ya, chicos, llegamos al final de la clase. Un minutito para dudas, ¿sí? ¿No es cierto? Quedaron ahí como algo en el tintero con relación a la Segunda Guerra Mundial. Como les digo, en la próxima clase vamos a estudiar las consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias sí que son importantes para lo que fue el siglo XX, ¿ya? Son varias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna